En el 1551, el Concilio de Trento declaró oficialmente que, por la consagración del pan y el vino, se realiza un cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. A este cambio, la Iglesia Católica le ha llamado transustanciación, o sea, la creencia de que el pan y el vino de la cena del Señor se convierten en el mismo cuerpo y sangre de Jesús, aunque a la vista humana parezcan inalterados. Por otro lado, Martín Lutero, arrastrando del catolicismo esta idea, terminó creando su propia interpretación, la cual ha permanecido en algunas iglesias reformadas y luteranas, o sea, la creencia de que el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente presentes en, con y bajo las formas del pan y el vino. A esto se le denomina consustanciación. Este reinterpretar de Lutero trajo por consecuencia un cisma entre los reformadores. La unidad que se necesitaba fue saboteada por quien inició la reforma. Lutero nunca prestó atención a la enseñanza del reformador Zwinglio, el cual veía en el pan y el vino un símbolo y no algo mágico. La obra Historia de la Iglesia Cristiana de Walker, publicada en español por la Casa Nazarena, afirma en la página 364. Para Zwinglio, la afirmación de la presencia física de Cristo por parte de Lutero era un resto de superstición católica. Más adelante, este autor advierte, refiriéndose a Lutero, declaraba que Zwinglio y sus seguidores no eran cristianos, mientras que Zwinglio afirmaba que Lutero era peor que el campeón del romanismo Eck. Curiosamente, hoy algunos, al interpretar Juan 6, 51 al 57, terminan abrazando aquellas viejas ideas. Por lo tanto, hacer una exégesis correcta de este pasaje es necesario. La pregunta es importante. ¿Depende nuestra salvación de comer del pan y beber del vino en la cena del Señor? Si le interesa el tema, acompáñenos. Comencemos leyendo Juan 6, 53 al 54. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Algunos sacerdotes o pastores leen este texto de forma aislada y lo conectan con la cena del Señor. Aparentemente existe una conexión, salvo por un detalle. El contexto no es la cena del Señor. Existe una analogía en Juan 6 a los días de Moisés y la comida del maná. En los días de Moisés el maná era dado como provisión para alimento de los israelitas en el desierto. En Juan 6, sin embargo, Jesús clama ser el verdadero maná, el pan del cielo. Con esta declaración, Jesús clama ser la completa provisión de Jehová para la salvación. Su nombre es un testamento. Jesús significa Jehová es salvación. El maná era la provisión de Dios para librar de la inanición. Jesús es la provisión de Jehová para librar de la condenación. En la creencia judía, el pan era comparado con la Torá,
y el comerlo significaba leer y entender los pactos de Dios. Por ejemplo, el libro apócrifo de Sirach dice: aquel que coma de mí aún estará hambriento, el que beba de mí quedará sediento por más. Aquel que me obedezca no será avergonzado, aquel que me sirva nunca caerá. Todo esto es verdad del libro del pacto del Altísimo, la ley, la cual Moisés nos ordenó como una herencia para la comunidad de Jacob. Lo aquí citado del libro de Sirach no es escritura inspirada, eso lo tenemos claro, pero sirve para ilustrar cómo pensaban algunos judíos respecto a la ley mosaica. Es muy probable que un rabino, al escuchar lo dicho por Jesús, no se escandalizara. Sabría que no era canibalismo lo que él decía, tampoco era una violación a la ley con respecto a la sangre. Jesús no era el primero en usar una imagen como esta. Algunos discípulos de Jesús, en su mayoría gente no versada en la literatura judía, sí se escandalizaron y era hasta cierto grado comprensible. En Juan 6, Jesús le está diciendo a la muchedumbre que Él es superior a la Torá. Curiosamente, en el pasaje apócrifo de Sirach se establece que aquellos que coman de la ley estarán aún hambrientos y sedientos por más. Jesús aquí utiliza el mismo lenguaje, pero con una diferencia. Afirma: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Jesús no le ordena a la multitud comer literalmente su carne y beber su sangre. Él está diciéndoles: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Por lo tanto, la interpretación católica y luterana de Juan 6 no es bíblica. Vean, por ejemplo, la eisegesis que hace la versión La Biblia del Pueblo de Dios sobre Juan 6:56. Dice la nota: el verbo traducido por comer significa en realidad masticar, más realista y expresiva habitual. Este verbo conviene a la Eucaristía en cuanto al gesto concreto de comer el pan de la vida, que es la carne del Hijo del Hombre. Esto es una falacia. Jesús usa una imagen muy vívida, pues cuanto más persistente era la incredulidad de ellos, tanto más difícil se hacía su lenguaje y sus afirmaciones. Jesús pasa del verbo fago a uno más intenso, trogo. En los versículos 49 al 53 se usa el verbo fago, en 54 y 58 trogo. En el versículo 58 se pone en contraste con fago. Por ejemplo, en Juan 6 se usa trogo de forma metafórica. Trogo destaca un proceso lento de degustación, por lo que Jesús se refiere al hábito de alimentarse espiritualmente de Él. Los aoristos aquí no indican un acto definido, sino que contemplan una serie de actos vistos en perspectiva, o sea, de la costumbre constante de comer en cierta compañía. El diccionario Vine advierte en la página 169 la utilización de trogo en Mateo 24:38 y en Juan 13:18 es un testimonio en contra de forzar a este vocablo al significado de roer o mordisquear. Ya había perdido mayormente este significado en su utilización común. Pongamos ahora un ejemplo que creo que es aplastante. En Juan 4:14, hablándole Jesús a la samaritana, le dice: pero el que beba de esta agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Noten el paralelo, no con la cena del Señor, sino con Juan 6. La vida eterna está asociada con el beber del agua que emana de Jesús.
Por supuesto, la Cena del Señor es un memorial que nos recuerda la acción de dar su carne y su sangre a fin de salvar al ser humano. Pero nuestra salvación, la vida eterna, no depende del acto simbólico de comer o de beber o no, del pan y del vino. Algunas Biblias de estudio evangélicas, incluso de corte pentecostal, así lo advierten. Sobre Juan 6 dice la Biblia de estudio Vida Plena, antes publicada como Biblia Pentecostal: el que come mi carne y bebe mi sangre. Uno recibe vida espiritual al creer en Cristo y tener parte en los beneficios redentores de su muerte. Más adelante advierte, esa vida espiritual se nutre permaneciendo en Cristo y en su palabra. Otra Biblia pentecostal, la Biblia de estudio del expositor, contiene la misma idea. En otro extremo, la Biblia de estudio MacArthur coincide esta vez con la Biblia pentecostal. Dice, aquí Jesús emplea una analogía que tiene un significado más espiritual que literal. Al igual que comer y beber son necesarios para la vida física, la fe en su muerte en sacrificio es necesaria para la vida eterna. Finalmente, alega MacArthur, por otro lado, esta alusión de Jesús a comer y beber no se refiere a la Santa Cena por dos razones importantes. 1. Aún no había sido instituida. Y segundo, si Jesús hubiera referido a la Santa Cena, habría enseñado entonces que quienes participan de ella recibirían vida eterna. En esto MacArthur acierta. Si el acto literal de comer y beber fuera un requisito para la vida eterna, entonces Jesús hubiera claramente advertido a sus discípulos la noche antes de morir. Más bien Jesús relaciona la vida eterna con otra cosa. Juan 17:3. Ahí señala, y con este pasaje concluyo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Esto es Biblia versus Religión.